si alguna vez tocas esa caja, dejarás de ser mi hija. Esa frase me acompañó toda mi vida como una sombra en la nuca. Era la voz de mi padre, seca, afilada, repetida cada vez que yo me acercaba al despacho. Y ahora, mientras la tierra fresca todavía cubría su ataúd en el cementerio, esas palabras resonaban dentro de mí con una fuerza insoportable. La casa estaba en silencio, un silencio denso, como si las paredes hubieran tragado los lamentos de los rezos y los murmullos de los vecinos que vinieron a dar el pésame. El aire olía a madera vieja y a flores marchitas, esas coronas que se marchitaban más rápido que las sonrisas falsas de mis propios hijos. Caminé hasta el despacho con pasos que no parecían míos. La puerta cedió con un crujido y el olor a tabaco rancio me golpeó como un recuerdo que no quería tener. Allí estaba el escritorio, pesado, con las patas manchadas de años de café derramado y papeles escondidos. Me senté en la silla, que aún conservaba la hendidura de su cuerpo. Puse las manos sobre la superficie y las retiré de golpe. El barniz estaba frío, casi hostil. Respiré hondo, cerré los ojos, y de pronto mis dedos tropezaron con algo metálico bajo el borde. Me incliné, palpé, y allí estaba. Una llave diminuta, sucia, con dientes irregulares. El corazón me martillaba tan fuerte que sentí que iba a quebrar el silencio. Al principio pensé en tirarla. Abrí la palma, la sostuve frente a la luz mortecina del atardecer y me dije, si hago esto, no hay vuelta atrás. Podría haber arrojado la llave por la ventana, dejarla en el fondo de algún cajón y continuar con la rutina, llorar un poco más, hacer el inventario de sus cosas, repartir las migajas con mis hermanos. Pero algo dentro de mí me quemaba. Una voz bajita, mía pero endurecida, que decía, es tu turno, ya no puede mandarte. Me levanté y con manos temblorosas caminé hasta la caja fuerte empotrada en la pared, medio cubierta por una cortina que nunca cambiamos. El metal oscuro me devolvió mi reflejo, arrugado y cansado, pero con una chispa en los ojos. Inserté la llave. El sonido del clic fue como un trueno en medio del silencio. El sudor me corrió por la espalda. Tiré de la manija. La puerta cedió. Lo que vi dentro me dejó de piedra. Suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves, para que no te pierdas lo que voy a contarte. Dentro no había dinero ni joyas. Había una carpeta de cartón marrón con letras torcidas. Inventario de errores. Encima, un casete con una etiqueta escrita a máquina, confesión. Una memoria USB en un sobre cerrado con cinta. Y al fondo, una carta doblada con un sobre amarillento, con mi nombre escrito en tinta desvaída, Teresa. Mi respiración se volvió pesada, irregular. Cada objeto parecía mirarme, exigiendo ser tocado, ser abierto, y entonces, como si alguien hubiera jugado conmigo desde el más allá, descubrí otra cosa, una llave aún más pequeña, modesta, oxidada, escondida en un rincón de la caja. La sostuve con cuidado, temblando como si me quemara. Y de repente entendí, esta no era la caja, era solo la primera. Abrí el sobre amarillento con manos torpes, casi con miedo a que el papel se deshiciera en mis dedos. Dentro había una carta mecanografiada, de esas que llevan el golpe de cada tecla marcado como cicatrices en la hoja. La primera línea me heló la sangre. Si estás leyendo esto significa que ya no respiro. Y si te atreviste a abrir la caja, significa que también fallé como padre. Me quedé inmóvil. No lloré. No podía. Era como si esas palabras me hubieran robado las lágrimas antes de salir. Seguí leyendo, con la respiración contenida. Durante años te prohibí acercarte a este despacho. No era solo por capricho. Era porque sabía que aquí guardaba cosas que podían destruir a tu madre, a ti, a tus hermanos. Yo elegí callar. Elegí que mi palabra fuera ley en la casa. Pero la verdad, Teresa, tiene garras. Tarde o temprano araña hasta sangrar. Mis manos temblaban.
La máquina había marcado algunas letras con más fuerza, como si al escribir hubiera golpeado con rabia o con miedo. Encontrarás documentos a tu nombre. No son un regalo, son un intento de reparación. También encontrarás pruebas de mis pecados, dinero sucio, nombres, fechas. Quise mantenerte lejos de esto porque sabía que los demás, tus hermanos, tu cuñado, incluso viejos socios, se volverían contra ti si llegaba el día, y ese día es hoy. Sentí un nudo en la garganta. La voz de mi padre estaba ahí, pero al mismo tiempo era otro hombre. No el que me gritaba en la mesa, no el que me decía que una mujer debía obedecer. Era un hombre cansado, derrotado, que escribía desde la sombra de su propia culpa. Leí hasta el final. No soy digno de pedirte perdón, pero aún así lo hago. La casa es tuya. Protege lo que lleva tu nombre, y no confíes en nadie más que en ti. La hoja temblaba entre mis manos. Cerré los ojos y escuché mi propia respiración como si fuera la de una extraña. Yo, Teresa, la hija obediente, la madre invisible en las reuniones familiares, la abuela que todos usan pero nadie escucha, de pronto me convertía en guardiana de secretos que podían incendiarlo todo. No había terminado de asimilarlo cuando escuché el golpe seco de una puerta. Me sobresalté. Pasos pesados en el pasillo. Voces. ¿Mamá? Era la voz de Marcos, mi hijo mayor. Siempre hablaba fuerte, como si el mundo entero tuviera que obedecerle. Apresuré la carta contra mi pecho, como si quisiera esconderla dentro de mí. Cerré la caja de golpe, aunque el casete y la memoria quedaron dentro. Estoy aquí, respondí, tratando de sonar tranquila. La puerta se abrió sin esperar permiso. Marcos entró con su chaqueta de cuero. Detrás venía Lucía, mi hija, con esa sonrisa cortante que usaba cuando quería parecer compasiva, pero solo destilaba desprecio. Y al fondo Sergio, mi yerno, con los ojos inquietos como los de un lobo en un corral. Pensamos que estabas descansando, dijo Lucía, aunque sus ojos se clavaron en la caja fuerte. Vinimos a ayudarte a ordenar, añadió Sergio, con una voz melosa que nunca me convenció. Yo apreté la carta con los dedos sudorosos, escondida bajo un pañuelo. En sus miradas había algo que me erizó la piel. No habían venido a consolarme, ni a recordarme a mi padre. Habían venido por la caja, y entendí que la guerra acababa de empezar. Marcos se acercó a la caja fuerte como si fuera suya. Ni siquiera me miró. Puso la mano sobre el metal y lo golpeó suavemente con los nudillos, como quien mide la dureza de una fruta en el mercado. ¿Así que aquí guardaba todo el viejo?, dijo, con una sonrisa torcida. No es momento para esto. Intenté detenerlo, pero mi voz salió débil, quebrada. Lucía dio un paso al frente. Llevaba un vestido negro que aún olía a flores de velorio, pero en sus ojos había más cálculo que dolor. Mamá, lo mejor es que nos ocupemos de todo de una vez, me dijo, con ese tono de falsa paciencia que siempre usaba cuando quería humillarme sin levantar la voz. No estás en condiciones de manejar papeles, escrituras ni cuentas. Yo puedo hacerlo, respondí, apretando la carta contra mi pecho. Marcos soltó una carcajada seca. ¿Tú? Mamá, no sabes ni encender el ordenador. ¿Qué piensas hacer con contratos, con propiedades? Esto es demasiado para ti. Sergio, que hasta entonces se había mantenido en silencio, se acercó con pasos medidos. Se apoyó en el escritorio de mi padre, cruzó los brazos y me miró como si estuviera evaluando a una alumna torpe. Teresa, mírame, dijo, suave pero venenoso. Lo que tu padre dejó puede complicar las cosas si no lo manejamos bien. Mejor que firmes una autorización y yo me encargo. Tengo contactos, sé cómo funciona el ayuntamiento, puedo evitar que haya problemas legales. Sus palabras eran miel envenenada. Yo lo sabía, siempre lo supe. Desde que entró en la familia, Sergio nunca me miró como a una madre, sino como a un obstáculo.
Lucía me tomó del brazo, con fuerza. Mamá, entiéndelo. Esto no es para ti. Tienes 60 años, estás cansada. ¿De verdad quieres cargar con todo esto? Sentí que la sangre me hervía. Nunca me había considerado una mujer de carácter fuerte, pero en ese instante una rabia antigua me recorrió las venas. Me zafé de su mano. «No soy una inútil», grité, con una voz que no reconocí como mía. Se hizo un silencio pesado. Marcos me miró sorprendido, como si nunca hubiera imaginado que pudiera alzar la voz. Lucía arqueó las cejas, herida en su orgullo. Sergio, en cambio, no perdió la calma. Sonrió con un gesto frío. «Tranquila, Teresa. Nadie dice que seas inútil. Solo decimos que sería mejor que no te metas en lo que no entiendes». Me di cuenta entonces de algo. No estaban pidiéndome permiso. Habían venido a decidir por mí, como siempre, como toda la vida. Pero ahora la diferencia era que yo tenía la carta. Tenía la voz de mi padre escrita en esas líneas, reconociendo que la casa era mía, que yo debía proteger lo que me correspondía. Respiré hondo y los miré a los tres. «No voy a firmar nada», dije, despacio, con firmeza. «Esta casa es mía, y nadie va a sacarme de aquí». El rostro de Marcos se endureció. «No sabes lo que dices. Si no cooperas, podemos buscar otra manera». «¿Me amenazas?», le pregunté, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Lucía se adelantó, intentando calmar la tensión, pero sus palabras fueron cuchillos disfrazados. «Mamá, nadie quiere hacerte daño, pero si insistes podemos hablar con un juez. Tú sabes, a tu edad, con lo que pasaste en el funeral, quizá no estás tan estable». Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Querían declararme incapaz. Querían arrebatarme no solo la casa, sino mi dignidad. Y en ese momento lo entendí todo. La verdadera batalla no era contra mi padre muerto ni contra sus secretos. Era contra mis propios hijos. Esa noche no pude dormir. Mis manos aún temblaban por la discusión, por las miradas de mis hijos que ya no parecían miradas de sangre, sino de depredadores esperando el momento para saltar. Cerré la puerta del despacho, atranqué con una silla y me senté frente a la caja fuerte. El casete estaba ahí, esperándome. Lo tomé con cuidado como si fuera dinamita. La etiqueta decía simplemente confesión. En mi casa todavía había un viejo reproductor que guardaba polvo en un estante. Lo enchufé y cuando apreté el botón, la cinta chirrió antes de dejar salir la voz de mi padre. Era su voz, pero no era la que yo conocía. No era la del hombre que golpeaba la mesa con el puño para imponer silencio, ni la que me prohibía salir con amigas porque una hija decente no anda en la calle. No, era una voz cansada, rota, casi suplicante. «Teresa, si escuchas esto es porque no tuve el valor de hablarte en vida». Tragué saliva. «Yo siempre te dije que no tocaras la caja. No era por maldad, era porque sabía que ahí guardaba lo que más me avergonzaba, lo que podía destruirte. Y sin embargo, aquí estás. Y yo no estoy». Hubo un silencio largo en la grabación. Pude escuchar su respiración entrecortada, como si fumara mientras hablaba. «Tu madre, ella nunca lo supo todo. Le mentí demasiado. La traté como sirvienta en su propia casa. La hice llorar en silencio tantas noches que ya perdí la cuenta. Y lo peor es que la engañé. Sentí que el corazón me latía en los oídos. El hombre que debió ser tu padre no soy yo. Fue mi mejor amigo. No voy a poner nombres aquí porque él tampoco merece la vergüenza. Pero tú eres su hija, Teresa, y nunca lo dije, nunca lo admití». La grabación se detuvo un instante, luego siguió con una tos áspera. «Quise odiarte muchas veces, por tus ojos, por tu manera de reír, porque me recordabas que no eras mía. Pero al final fuiste la única que no me dio la espalda. Los otros siempre esperaron lo que podían sacar de mí. Tú, en cambio, tú estabas». Me llevé la mano a la boca.
Un mareo me obligó a sentarme. Mi vida entera acababa de tambalearse en un minuto. Por eso dejé todo lo limpio a tu nombre, continuó la voz. 2 locales, un departamento, esta casa, están en fideicomisos que nadie conoce. Quise dejarte al menos un poco de justicia, aunque sé que nada borrará mi culpa. Pero ten cuidado. Hay otro paquete, el libro negro. Son las cuentas, los sobornos, los nombres de quienes me usaron y a quienes usé. Eso te pondrá en peligro. Y la segunda llave, bueno, ya sabrás a dónde te lleva. El casete terminó con un ruido áspero, como si hubiera golpeado el micrófono antes de apagarlo. Apagué el aparato con manos temblorosas. No lloré. No podía. Era demasiado. Me quedé mirando la nada durante minutos, quizás horas. Yo no era quien creía ser. No era la hija obediente del patriarca, sino la sombra de un secreto que él escondió toda su vida. Y sin embargo, había decidido dejarme a mí, la extraña, como guardiana de todo. De pronto un ruido me sobresaltó, pasos en el pasillo, un golpe suave en la puerta. Mamá, era la voz de Lucía. ¿Estás despierta? Apagué la lámpara y contuve la respiración. No respondí. Escuché cómo probaba la manija, cerrada. Luego un susurro furioso. Sergio, está cerrada. Está escuchando algo. Me quedé inmóvil en la oscuridad, abrazada al casete como si fuera un salvavidas. Afuera, mis propios hijos conspiraban. Y yo, por primera vez en mi vida, supe que la verdad era un arma. Al amanecer, mis ojos ardían de no dormir. La luz entraba por las cortinas pesadas del despacho y yo seguía allí, con el casete apagado frente a mí. El silencio pesaba, pero no estaba sola. La carta, la cinta y aquella carpeta marrón con letras torcidas parecían respirar conmigo. La tomé con manos inseguras. Inventario de errores. El título parecía una broma cruel. La abrí. Dentro había decenas de hojas amarillentas, algunas mecanografiadas, otras con la letra temblorosa de mi padre. Empecé a leer. Era un registro meticuloso. Pagos, montos, fechas. Nombres de políticos, de empresarios locales, de jueces. Cada hoja era un ladrillo de podredumbre. Vi sumas de dinero que yo jamás había imaginado. Vi anotaciones con iniciales que no dejaban dudas, y entre ellas uno resaltó: AM Pagos para Campañas, Sergio Intermediario. Me quedé helada. AM era el alcalde actual, y el intermediario, mi propio yerno. Pasé más páginas. Había facturas falsas, contratos inflados, transferencias a cuentas extranjeras, todo cuidadosamente documentado. Y al final, una hoja escrita a mano con la frase: «Este cuaderno es mi condena, y ahora también tu herencia». Cerré la carpeta de golpe, como si pudiera borrarla de la existencia. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. En el fondo de la caja quedaba la memoria USB. La sostuve un momento. No tenía computadora a mano y tampoco quería arriesgarme a encender una sin saber qué contenía. Pero lo intuía. Copias digitales, pruebas, quizá videos. Mi padre había dejado todo listo para que nada se perdiera. Me apoyé en la silla, con la vista fija en el techo. La verdad me rodeaba por todas partes. Yo no era hija de sangre, pero sí era la depositaria de todo lo limpio y de todo lo sucio. Y afuera, en la cocina, sabía que mis hijos y Sergio esperaban el momento para arrancármelo de las manos. Un golpe en la puerta me sacó del trance. «Mamá, ¿estás ahí?» Era Marcos, con ese tono autoritario que siempre le salía natural. No respondí. «Necesitamos hablar. No puedes encerrarte así». Silencio. «¿O prefieres que traigamos al notario nosotros?», añadió Sergio, con un filo en la voz que me atravesó como cuchillo. Me quedé quieta, apretando la carpeta contra el pecho. Si abría la puerta me la arrebatarían. Si me negaba, buscarían otra forma. Esperé a que se fueran, escuchando sus pasos alejándose con murmullos entre dientes. Entonces hice algo que no planeaba.
Guardé la carta, el casete, la carpeta y la llave pequeña en una bolsa vieja de tela, y los escondí bajo el colchón de mi cuarto. El resto del día lo pasé en silencio. Fingí normalidad. Preparé café, lavé los platos, dejé que Lucía se paseara por la casa con aires de dueña. Pero dentro de mí algo crecía, una semilla de furia y de miedo. Al anochecer, mientras regaba las plantas del patio, escuché la voz de Sergio desde el comedor. No sabía que yo estaba cerca. El viejo lo dejó todo a su nombre. Hay papeles con su firma. Pero tranquila, podemos presionarla. Si no firma, hacemos un trámite médico y la incapacitan. ¿Y si no funciona?, preguntó Lucía con un tono nervioso. Entonces hubo un silencio. Entonces hacemos que parezca un accidente. El agua se me cayó de las manos. Sentí un frío recorrerme los huesos. Me alejé sin hacer ruido, con el corazón golpeando en el pecho. Ya no eran solo humillaciones. Era peligro real. Volví al despacho, cerré la puerta y me quedé en la oscuridad. En mis manos la llave pequeña brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara. Recordé las palabras de la carta. La segunda llave, ya sabrás a dónde te lleva. Y entendí que la respuesta no estaba en esta casa, sino en otro lugar. A la mañana siguiente, apenas terminé mi café, escuché el timbre. Abrí la puerta y me encontré a Marcos con un hombre trajeado que no conocía. Llevaba un maletín brillante y una sonrisa ensayada. «Mamá», dijo Marcos, empujando la puerta como si la casa ya no fuera mía. «Este es el licenciado Robledo. Viene a ayudarnos con los trámites». El hombre me tendió la mano. No se la devolví. «¿Qué trámites?», pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. Marcos no se inmutó. Abrió el maletín sobre la mesa del comedor, sacó un fajo de documentos y los extendió frente a mí. «Papeles de venta. Es lo mejor, mamá. La casa es muy grande para ti. Nosotros podemos encargarnos del dinero, invertirlo, asegurarnos de que no falte nada». Lucía entró en ese momento, con Sergio detrás. Ella me miró como a una niña caprichosa, él como a una presa acorralada. «Mamá», empezó Lucía con voz azucarada, «no seas terca. Firma, nos quitamos de problemas y tú descansas». Tomé una de las hojas, la leí despacio. Estaba escrita de manera impecable, con términos legales que apenas entendía. Pero la palabra clave estaba allí: transferencia de dominio. Querían sacarme la casa, no había dudas. «No pienso firmar», dije, y mi voz resonó como nunca antes en esa cocina. Marcos resopló, como un toro que huele la sangre. «No seas ridícula, ni siquiera entiendes lo que dice». «Entiendo suficiente, y sé que esta es mi casa». El licenciado Robledo tosió, incómodo, y miró a Sergio como pidiendo indicaciones. Sergio se adelantó. «Teresa, te lo digo por tu bien. El papel no significa que te quedes en la calle. Solo facilita la administración. Tú seguirás viviendo aquí, tranquila». Lo miré a los ojos. Vi algo que nunca había querido ver: desprecio. Ese hombre no me veía como a una suegra, ni como a una mujer mayor. Me veía como a un estorbo que debía desaparecer. «No voy a firmar», repetí, esta vez con más calma. Lucía golpeó la mesa con la mano abierta. «Siempre igual, siempre creyéndote superior a todos. Papá siempre te consintió más que a nosotros, y ahora esto». La acusación me atravesó como un cuchillo. ¿Consentirme? ¿Era eso lo que pensaban? ¿Que yo había sido la favorita? No sabían nada de los gritos, de los castigos, de las noches de silencio helado. Marcos se inclinó sobre mí, tan cerca que sentí su aliento. «Mamá, entiéndelo. Si no firmas, no te dejaremos sola. Vamos a pedir una revisión médica. Y si el juez dice que no estás en tus cabales, adiós, casa». Me quedé helada. Las palabras de la carta regresaron como un eco. Habrá quienes intenten arrebatártelo. Mi padre lo había previsto todo. Respiré hondo, enderecé la espalda y recogí los papeles de golpe.
Los apreté contra mi pecho. Esto se queda conmigo, dije. El licenciado Robledo abrió la boca, pero Sergio levantó una mano para detenerlo. Sonrió, esa sonrisa venenosa que me hacía estremecer. Como quieras, Teresa. No tenemos prisa, pero recuerda, el tiempo juega en contra de ti, no de nosotros. Se levantaron y salieron, dejando el aire impregnado de tensión. Me quedé sola en la cocina, con las manos temblando, apretando esos papeles como si fueran armas. Subí al cuarto, corrí las cortinas y saqué la llave pequeña del escondite. La miré largo rato, con el corazón acelerado. Mi padre me había dejado una salida, y yo iba a encontrarla. La llave pequeña pesaba más de lo que parecía. La giraba entre mis dedos como si esperara que me hablara, que me dijera a dónde pertenecía. No tenía marcas, ni números, solo el metal oxidado y un diente mellado. Guardé los papeles y salí de la casa. Necesitaba aire y también distancia de esas paredes que parecían escuchar mis pensamientos. Caminé hasta la tienda de la esquina, donde todavía atendía a doña Mercedes, la vecina que había trabajado de secretaria de mi padre durante 20 años. «Teresa», me dijo al verme entrar, «estás pálida. ¿Todo bien?» La miré a los ojos. Dudé un segundo, pero algo en su expresión me dio confianza. Saqué la llave del bolsillo y la puse sobre el mostrador. «¿Reconoces esto?» Sus cejas se arquearon. Tomó la llave con cuidado, la examinó bajo la luz fluorescente. «Claro que sí. Esta es de las cajas de seguridad del Banco del Río. Tu padre tenía una allí, a nombre de tu madre». Mi corazón dio un vuelco. «¿A nombre de mi madre?», susurré. Mercedes asintió despacio. «Sí. Recuerdo haber preparado los papeles. Tu padre la abrió hace muchos años, justo después de un problema familiar. Nunca me dejó acompañarlo cuando iba. Siempre decía que esa caja era para cuando Teresa lo necesite». Me llevé una mano a la boca. Sentí que las piernas me temblaban. «¿Sabes si todavía existe?» Mientras pagara la renta anual, sí. Y créeme, tu padre era puntual para esas cosas. Guardé la llave de nuevo en mi bolsillo, con un nudo en la garganta. «Gracias, Mercedes. De verdad». Ella me detuvo antes de salir. «Teresa». Su voz bajó un tono. «Ten cuidado. Los tuyos no se van a quedar quietos. Si saben de esta llave, te la arrancan de las manos». Asentí en silencio. Al volver a casa, encontré a Lucía en la sala, con el teléfono en la mano. Cortó la llamada apenas me vio. «¿Dónde estabas?», preguntó como una madre regañando a su hija. «Dando un paseo», contesté sin darle más explicaciones. Ella me observó, desconfiada, pero no dijo nada más. Me encerré en mi cuarto, cerré la puerta con llave y saqué la pequeña de mi bolsillo. La apreté contra mi palma hasta que me dolió. La carta, la cinta, la carpeta, todo me había llevado hasta aquí. Y ahora lo entendía. Mi padre había dejado un segundo refugio, una caja escondida lejos de las manos de Marcos y Sergio. Esa noche casi no dormí. Me imaginaba el banco, el frío de la bóveda, el eco metálico de la cerradura. ¿Qué podía haber allí? ¿Más documentos? ¿Dinero? ¿O tal vez otra confesión aún más cruel que la primera? A la mañana siguiente, me vestí con lo primero que encontré y salí temprano, antes de que los demás se levantaran. Caminé con paso decidido, con la llave en el bolsillo y el corazón golpeando fuerte. El Banco del Río se alzaba en el centro, con su fachada gris y sus puertas giratorias. Crucé el umbral y me dirigí a la ventanilla. «Buenos días, vengo a abrir una caja de seguridad». El empleado me miró, tomó la llave y la comparó con un registro. «Caja 117. Está a nombre de señora Emilia Ríos, ¿su madre?». Asentí. «Necesito abrirla». Me pidió identificación. Firmé documentos. Luego me condujo por un pasillo estrecho hacia la bóveda. El aire olía a metal y a polvo viejo. Insertó la llave maestra y yo añadí la mía.
El mecanismo hizo clic. El empleado me dejó sola. Respiré hondo y abrí la puerta. Dentro había un sobre grueso y un cuaderno negro encuadernado en cuero. Nada más. Con las manos temblorosas tomé el sobre. En la portada decía Codicilo. Y el cuaderno tenía un sello notarial. Lo abrí y supe que lo peor todavía no había comenzado. Me senté en la pequeña mesa de la bóveda con el sobre en las manos. Codicilo. Sabía lo suficiente de herencias como para entender que era un documento que modificaba el testamento. Lo abrí con cuidado, desplegué las páginas y empecé a leer. La primera línea me dejó sin aliento. Si mi hija Teresa sufre maltrato, despojo o cualquier intento de incapacitación, todos mis bienes, incluyendo los que figuran en fideicomisos, pasarán directamente a un fondo educativo para mis nietos y a una fundación comunitaria. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si mi padre hubiera anticipado cada paso de Marcos, de Lucía, de Sergio. Leí más. Este codicilo se ejecutará de inmediato en cuanto un notario certifique la agresión o intento de fraude. Teresa será la única guardiana de este fondo mientras viva. Me llevé la mano a la boca. Lo había pensado todo, hasta el último detalle. Al lado del documento había una copia certificada de la carta y otra del libro negro, con sellos notariales que validaban su contenido. Incluso una transcripción mecanografiada de la cinta. Todo duplicado, todo asegurado. El cuaderno de cuero tenía en la primera página un sello de una notaria, Jimena Ríos. No la conocía, pero el apellido me sonaba vagamente. Tal vez hija o nieta de algún viejo conocido de la familia. Leí la anotación que mi padre había dejado. En caso de duda, confía en Jimena. Ella sabe qué hacer. Guardé los documentos en el bolso con cuidado. El peso era descomunal. No era solo papel, era dinamita. Salí de la bóveda con pasos inseguros. El empleado me abrió la puerta y me miró con discreción, como si intuyera que llevaba en la cartera algo que podía cambiar vidas. En la calle, el sol me cegó un instante. Caminé rápido mirando a ambos lados, como si alguien pudiera arrebatarme los papeles en cualquier momento. Al llegar a casa, encontré a Marcos sentado en el porche fumando. ¿Dónde estabas?, preguntó expulsando el humo sin mirarme. Fui a la iglesia, mentí, bajando la mirada. Él me observó unos segundos como si no me creyera, pero no insistió. Subí directo a mi cuarto, cerré la puerta con llave y extendí sobre la cama los documentos. Mi respiración era agitada, mis manos sudaban. Ahora lo entendía. Yo no era solo la heredera. Era la pieza central de un mecanismo diseñado para proteger la memoria de mi madre y, de paso, poner a prueba a mis propios hijos. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Lucía soltó de golpe. «Mamá, el alcalde me llamó. Quiere hablar contigo». La cuchara se me cayó al plato. «¿Conmigo? ¿Para qué?» Lucía encogió los hombros. «Dice que papá dejó papeles pendientes, que sería mejor si nos reunimos todos para arreglarlo». Sentí un nudo en el estómago. No era el alcalde quien quería hablar conmigo. Era el hombre que aparecía decenas de veces en el libro negro. Me levanté de la mesa sin terminar de comer. Subí al cuarto y abrí el cuaderno de cuero otra vez. En la última página, con letra firme, había una advertencia. Si el alcalde se acerca, no vayas sola. Y recuerda, el poder de ellos está en el silencio, el tuyo en la verdad. Me quedé mirando esa frase como si mi padre me hablara desde la tumba. Y entendí que el siguiente movimiento podía decidirlo todo. 2 días después, volví del mercado con las bolsas de verduras en la mano. Apenas entré, sentí el aire distinto. No era paranoia. La ventana del despacho estaba entreabierta y había barro fresco en el piso. Dejé las bolsas en la cocina y corrí al cuarto. El colchón estaba movido. La bolsa donde guardaba la carpeta y el casete había sido forzada. Mi corazón se detuvo un instante. Abrí la caja. La carta seguía allí,
pero la carpeta estaba manoseada. Y sobre el escritorio encontré algo imposible de pasar por alto. Una pequeña cámara escondida, todavía parpadeando en rojo. La tomé con manos temblorosas. Era moderna, no de mi padre. Alguien la había puesto recientemente. Escuché pasos en el pasillo. La puerta se abrió de golpe. Marcos estaba allí, con la cara roja y los ojos inyectados. ¿Qué hacías en mi cuarto? Le solté sin pensarlo. Él sonrió con desprecio. ¿Tu cuarto? Mamá, todo esto va a ser nuestro tarde o temprano. Estás haciendo las cosas difíciles. Detrás de él apareció Sergio, con una calma calculada. Nadie quiere hacerte daño, Teresa, pero entiéndelo. Lo que tienes es demasiado grande para manejar sola. Es mejor que lo entregues. Mis dedos apretaron la cámara hasta casi romperla. ¿Y si no lo hago? Sergio dio un paso más. Su voz bajó de tono. Entonces alguien más lo hará por ti. Me quedé helada. En ese momento sentí que estaba atrapada, sin salida. Pero luego recordé el codicilo, el nombre de la notaria Jimena, las copias guardadas en el banco. Ellos no sabían que había duplicados. Fuera de aquí, dije, con una fuerza que no sabía que tenía. ¡Fuera! Marcos avanzó como para responder, pero Sergio lo detuvo con un gesto. Está bien. Se volvió hacia mí, con esa sonrisa venenosa. Háztela fuerte, Teresa, pero cuando esto explote, nadie va a creerte. Serás la loca de la familia. Se fueron, dejando la puerta abierta. Me desplomé en la silla, con las piernas temblando. Miré la cámara en mi mano y comprendí que ya no había marcha atrás. Esa misma noche caminé hasta la casa de doña Mercedes. Le conté todo, desde la carta hasta la caja del banco. Ella me escuchó sin interrumpirme, con los ojos muy abiertos. Tienes que moverte rápido, me dijo. Si Sergio está metido con el alcalde, no solo es tu familia, es el poder de la ciudad. Mi padre mencionó a una notaria, Jimena Ríos. ¿La conoces? Mercedes asintió. Es joven, pero honesta. Trabajé con su padre. Si alguien puede darte protección legal, es ella. Respiré hondo. Necesito contactarla ya. Mercedes tomó el teléfono de su casa y marcó un número. Habló unos minutos. Luego me pasó el aparato. Señora Teresa, soy Jimena Ríos. Doña Mercedes me explicó lo básico. ¿Tiene usted el sobre con el codicilo? Sí, lo tengo conmigo. Entonces escúcheme bien. No lo suelte. Mañana nos vemos en mi oficina, pero venga sola y que nadie se entere. Colgué con un nudo en el pecho. La decisión estaba tomada. Si querían declararme loca, si querían arrinconarme, tendrían que hacerlo a la luz de la verdad. Y esa verdad la iba a mostrar yo. A la mañana siguiente, me levanté temprano con la bolsa colgada al hombro. Dentro llevaba el codicilo, las copias del libro negro y la carta. Caminé hasta la oficina de Jimena con pasos cortos pero decididos. Era un edificio sencillo, de fachada blanca, nada ostentoso. Toqué la puerta y una secretaria joven me condujo a un despacho iluminado por luz natural. Allí estaba Jimena, pelo corto, gafas delgadas, mirada firme. No tendría más de 35 años. Señora Teresa, siéntese, por favor. Su voz era clara, sin rodeos. Saqué los documentos y los puse sobre la mesa. Jimena los revisó uno por uno, con la calma meticulosa de quien sabe que cada palabra puede ser dinamita. Esto es serio, murmuró. Muy serio. El codicilo es válido. Y las copias certificadas. Si alguien intenta declararla incapaz, estas pruebas se activan automáticamente. Mis hijos quieren internarme, confesé, bajando la voz. Ella me miró con una mezcla de compasión y firmeza. No lo permitiré, pero tiene que estar preparada. Ellos no se van a detener. Y lo peor, señora Teresa, es que no son los únicos. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Jimena abrió el cuaderno de cuero y señaló varios nombres. El alcalde, 2 jueces, empresarios locales. Todos aparecen aquí.
Y si Sergio ya habló con él, es cuestión de tiempo para que intenten presionarla. Como si sus palabras hubieran invocado la amenaza, mi teléfono sonó en ese mismo instante. Era Lucía. Dudé, pero contesté. Mamá, dijo con una calma sospechosa. El alcalde quiere invitarte a cenar, solo para conversar. Dice que puede ayudarte a resolver todo esto rápido. Me quedé helada. No voy a ninguna cena, respondí cortante. Lucía suspiró. Mamá, por favor, no hagas las cosas más difíciles. Colgué sin responder. Jimena me miraba con seriedad. Tiene razón en no ir, pero ahora ya saben que usted se mueve. Van a acelerar las cosas. ¿Qué puedo hacer? Jimena guardó los papeles en una carpeta de seguridad. Lo primero es proteger la propiedad. Voy a inscribir la casa a su nombre con medidas precautorias. Lo segundo, necesito un testigo externo. Alguien que no dependa ni del alcalde ni de su familia. Pensé en voz alta. Hay un periodista, Julián. Era amigo de mi madre. Siempre fue honesto. Jimena asintió. Contacte a Julián, pero con cuidado. No le dé todo de golpe, solo lo suficiente para que sepa que usted no está sola. Salí de la oficina con el corazón latiendo como un tambor. Caminé hasta la parada de autobús, mirando atrás cada pocos pasos. Sentía que alguien me seguía. Tal vez era paranoia, tal vez no. Al llegar a casa, encontré a Marcos esperándome en el portal. ¿Dónde estabas?, preguntó con tono de interrogatorio. En la iglesia, mentí de nuevo. Él me escrutó desconfiado. El alcalde insiste en verte. Dice que es importante. No voy a verlo. Marcos apretó la mandíbula. Te estás metiendo en problemas, mamá. Y si caes tú, caemos todos. Me encerré en mi cuarto antes de que siguiera hablando. Saqué mi cuaderno y escribí con mano firme una frase que mi padre me había dejado grabada. El poder de ellos está en el silencio, el tuyo en la verdad. La repetí como un rezo y supe que el enfrentamiento ya no era un sí, era un cuándo. El día señalado llegó más rápido de lo que esperaba. Jimena me llamó temprano. Teresa, tenemos que hacerlo hoy. Reunión en mi oficina. Con tus hijos presentes. Es el único modo de activar el codicilo. Mi corazón se aceleró. Sabía que era arriesgado, pero también entendía que no había otra salida. Por la tarde, me senté en la sala de espera mientras afuera caía una lluvia fina que parecía anunciar tormenta. Llegaron Marcos y Lucía, vestidos de negro como si asistieran a un funeral. Sergio entró detrás, con su traje barato pero bien planchado, y esa sonrisa que nunca tocaba sus ojos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Marcos con voz áspera. Apenas vio a Jimena. Ella levantó la mano con serenidad. Esta es una reunión formal. He revisado los documentos del señor Francisco y debo informarles de disposiciones específicas relacionadas con la señora Teresa. Lucía frunció el ceño. ¿Qué documentos? Papá ya dejó todo en regla. Jimena abrió la carpeta y extendió el codicilo sobre la mesa. No exactamente. Hubo modificaciones posteriores. Sergio intentó interrumpirla. Esto no es válido. Nadie nos notificó. Es perfectamente válido, replicó Jimena firme. Fue certificado en mi notaría y registrado. El silencio se hizo espeso. Yo los observaba, con el corazón latiendo en las sienes. Y entonces Jimena me miró y asintió. Era el momento. Saqué el casete y lo puse sobre la mesa. Antes de discutir, quiero que escuchen esto. Los ojos de Marcos se abrieron de par en par. ¿Qué es eso? La voz de su padre. Lo puse en el reproductor que Jimena había preparado. El chirrido inicial llenó la sala, seguido por esa voz cansada y rota que ya me era tan familiar. Teresa, si escuchas esto, es porque no tuve el valor de hablarte en vida. El ambiente se tensó. Marcos apretó los puños. Lucía palideció. Sergio trató de mantener la compostura, pero lo vi tragar saliva.
El hombre que debió ser tu padre no soy yo. Fue mi mejor amigo. Pero tú eres la única que no me dio la espalda. Por eso dejo todo lo limpio a tu nombre. Lucía soltó un grito ahogado. ¡Mentira! Eso no puede ser cierto. Lo es, intervino Jimena. Y está certificado. Marcos golpeó la mesa con el puño. No vamos a permitir que cambien la historia. No vamos a dejar que ella se quede con todo. Su rabia lo delató. Y entonces lo dijo, lo que lo condenaba. ¿Dónde están las otras copias? La sala quedó en silencio. Nadie había mencionado que existieran copias, pero ahora, por sus palabras, todos lo sabían. Jimena lo miró con frialdad. Gracias por confirmarlo, señor Marcos, porque sí, existen copias, y ya están bajo resguardo legal. Sergio perdió la calma por primera vez. Esto es una trampa, una maldita trampa. Yo me incliné hacia ellos, sintiendo que la voz me salía desde un lugar nuevo, desconocido en mí. No es una trampa, es la verdad, y ustedes acaban de demostrar que lo sabían. Lucía me lanzó una mirada de odio. Marcos apretó la mandíbula hasta casi romperse los dientes. Sergio respiraba como un animal acorralado. Y yo, por primera vez, sentí que la mesa se había girado a mi favor. Jimena no se dejó intimidar. Con calma profesional, guardó el casete y colocó el codicilo abierto frente a todos. Este documento se activará de inmediato, dijo. He certificado que la señora Teresa ha sufrido intentos de despojo y amenazas directas de su familia. Por lo tanto, la casa queda inscrita a su nombre con medida de protección. Lucía se levantó de golpe. Eso es ilegal. Usted no puede decidirlo así. Jimena la miró con una serenidad cortante. No lo decido yo. Lo decidió su padre cuando firmó este codicilo. Yo solo ejecuto su voluntad. Marcos dio un paso hacia la mesa, como un toro dispuesto a embestir. No vamos a aceptar esto. Puedes gritar todo lo que quieras, respondió Jimena. Pero la inscripción ya está en trámite electrónico. En menos de una hora, la casa figurará únicamente a nombre de tu madre. El silencio que siguió fue brutal. Sergio se pasó la mano por la cara, intentando recomponerse. Luego habló con voz grave. ¿Y el resto? Los locales, el departamento, todo a nombre de Teresa. Jimena asintió. Sí, y más aún, en caso de que persista el maltrato, los bienes pasarán automáticamente a un fideicomiso educativo para los nietos, administrado por instituciones externas. Marcos se desplomó en la silla, sin palabras. Lucía temblaba de rabia, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Yo los miré uno por uno. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo, sentí poder. Ya basta, dije con la voz firme. No voy a permitir que sigan tratándome como si fuera una carga, ni como si no entendiera nada. Soy su madre, y esta es mi casa. Lucía me señaló con el dedo, con un odio feroz. Nunca fuiste nuestra madre. Siempre fuiste una sombra, una usurpadora. Me dolió como una cuchillada, pero no bajé la cabeza. Puede que no sea de la sangre de su padre, pero soy la única que estuvo allí, cuidándolos, aguantando insultos, sosteniendo esta familia cuando él los llenaba de privilegios. ¿Usurpadora? No. Soy la que sobrevivió a todo lo que ustedes nunca vieron. Sergio se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa torcida que me helaba la sangre. Crees que ganaste, Teresa, pero no tienes idea de con quién te enfrentas. Jimena golpeó la mesa suavemente con la palma. Le advierto, señor Sergio, cualquier intento de manipulación o represalia quedará asentado, y recuerde que su nombre ya figura en los registros de pagos ilegales. La máscara se le cayó de golpe. Lo vi palidecer, lo vi tragar saliva. Me levanté despacio. Yo no quería guerra, les dije, pero ustedes me la declararon, y ahora, si quieren seguir adelante, será bajo mis condiciones. Los tres me miraron con odio, pero no respondieron. Sabían que por primera vez
no tenían el control. Jimena guardó los documentos en una carpeta sellada y me los devolvió. Teresa está protegida, no está sola. Al salir de la oficina, la lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y a un comienzo nuevo, y mientras caminaba bajo el cielo gris, sentí que por fin había dejado de ser la hija obediente. Ahora era dueña de mi voz. El silencio en la casa duró apenas 2 días. Pensé que, después de la reunión con Jimena, Marcos y Lucía guardarían distancia. Pero me equivoqué. La rabia no se disolvió, se transformó en veneno. La primera señal llegó de manera inesperada. Una vecina, Clara, tocó a mi puerta con su celular en la mano. Teresa, ¿ya viste esto? Me mostró la pantalla. En redes sociales circulaba un texto firmado con la cuenta de Lucía. Mi madre no está bien. Siempre fue extraña y ahora pretende quedarse con bienes que no le corresponden. Lo que descubrió en la caja fuerte es una mentira, inventada por ella. Lamentablemente, no es mi verdadera madre, sino alguien que siempre se aprovechó de nosotros. Sentí un nudo en el estómago. Eso no es cierto, balbuceé. Clara me apretó la mano. Yo lo sé, pero hay gente que no necesita pruebas para creer lo peor. Horas después, los murmullos comenzaron. En la tienda, en la panadería, en la iglesia. La palabra usurpadora me perseguía como un eco. Por la noche, llamé a Jimena. Están difamándome, le dije con la voz quebrada. Ella respondió con firmeza. No se preocupe, no vamos a responder con gritos, sino con hechos. ¿Recuerda el periodista que mencionó? ¿Julián? Asentí, aunque ella no podía verme. Es hora de hablar con él. Al día siguiente, me reuní con Julián en un café discreto. Era un hombre de cabello canoso y mirada honesta. Lo conocía desde niña. Había sido amigo de mi madre, uno de los pocos que nunca se dejó comprar por favores del ayuntamiento. Teresa, me dijo después de escucharme, lo que tienes es pólvora pura. Pero si lo publicamos todo de golpe, te hundes con ellos. Hay que hacerlo con cuidado. Saqué la carpeta con copias del libro negro y le mostré algunas páginas, las más claras, donde aparecían los pagos ilegales al alcalde y la firma de Sergio como intermediario. Los ojos de Julián se abrieron. Esto es suficiente para encender la mecha. Yo me encargo. Esa misma semana un artículo apareció en la portada digital de su periódico. Documentos notariales revelan red de pagos ilícitos en el ayuntamiento. Un funcionario local y un empresario cercano al alcalde están implicados. No decía mi nombre, no me exponía. Pero el escándalo estalló como dinamita. El alcalde apareció en televisión, balbuceando excusas. Sergio fue suspendido de su cargo provisionalmente. Lucía vino a mi casa hecha una furia. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien filtró esto? ¡Nos estás arruinando! La miré sin pestañear. Yo no arruiné nada. Ustedes lo hicieron solos. Ella me lanzó una mirada de odio que me heló la sangre. Te vas a quedar sola, Teresa. Nadie te va a querer cuando se sepa toda la verdad. Cerró la puerta de un portazo. Yo me quedé inmóvil, temblando. Sabía que aún no habían mostrado su último manotazo. Esa noche, mientras preparaba té en la cocina, vi luces de autos detenerse frente a la casa. Eran 2 vehículos oscuros. Hombres bajaron y hablaron entre susurros con Sergio. El miedo me recorrió el cuerpo como un rayo. Me refugié en mi cuarto, abracé el cuaderno negro y repetí en voz baja. El poder de ellos está en el silencio, el mío en la verdad. Y comprendí que la batalla apenas estaba entrando en su punto más peligroso. Al amanecer, decidí ir al cementerio. No llevaba flores, solo el cuaderno negro escondido bajo mi abrigo. Caminé entre las lápidas húmedas hasta llegar a la tumba de mi madre. Me arrodillé frente a la piedra sencilla con su nombre y me quedé en silencio. Madre, susurré con la voz quebrada. Siempre guardaste silencio por miedo, pero yo ya no puedo callar.
Ellos quieren borrarme, quieren hacerme invisible, y yo no voy a permitirlo. El viento frío me acarició el rostro como una caricia lejana. Saqué el cuaderno, lo abrí en la última página y repasé las firmas, los sellos, los nombres. Cada letra era un peso enorme, pero también un arma. Pensé en lo que me había dicho Julián. No soltar todo de golpe. Había que elegir. Si exponía cada secreto, arrasaría con la ciudad entera, incluso con inocentes. Pero si dosificaba, si atacaba en el punto exacto, podía quebrar a los culpables sin perderlo todo. Me levanté con decisión. La respuesta estaba clara. Usaría lo justo y necesario, ni más ni menos. Al regresar encontré a Marcos en la sala, con los ojos cansados. No tenía la agresividad de otros días, sino un rastro de cansancio. «Mamá», dijo bajando la voz, «¿por qué lo haces? ¿Por qué nos enfrentas así?» Lo miré con tristeza. «Porque ustedes me dejaron sin opción. Nunca quise pelear con mis hijos, pero tampoco voy a entregarles mi dignidad». Él bajó la mirada. Por un instante vi al niño que alguna vez fue, antes de que la soberbia lo devorara. «Yo», empezó a decir, pero se calló. Luego salió de la casa sin despedirse. Horas después, recibí un sobre por debajo de la puerta. Dentro había una nota escrita a mano. «Nos vemos esta noche, necesitamos hablar». No había firma, pero reconocí la letra de Lucía. Me debatí durante horas. ¿Era una trampa? ¿Una oportunidad? Finalmente decidí ir. La cita era en un café casi vacío. Lucía estaba allí, con Sergio a su lado. Al verme, Lucía me lanzó una mirada intensa. «Mamá, todavía puedes detener esto. Retira las denuncias. Destruye esos papeles. Podemos arreglarlo». «¿Arreglarlo?», respondí con ironía. «Después de todo lo que hicieron». Sergio intervino con su tono calculado. «Teresa, si esto sigue, el alcalde caerá. Y si cae, arrastrará a todos, incluidos tus nietos. ¿Quieres eso? Que crezcan con la vergüenza de un escándalo». Me mordí los labios. Sabía que usaba lo que más me dolía, los niños. Respiré hondo y respondí: «Prefiero que mis nietos crezcan con la verdad que con una mentira manchada de corrupción». Lucía golpeó la mesa con el puño, los ojos llenos de lágrimas. «Nunca fuiste madre de verdad. Por eso papá no te quiso». Me quedé helada, pero no bajé la cabeza. «Puede que tengas razón. Puede que él no me quisiera. Pero yo fui la única que estuvo allí, incluso cuando ustedes me despreciaban. Y ahora, por primera vez, no voy a callar». Me levanté y me fui, dejando atrás sus miradas cargadas de odio. Al llegar a casa, abrí mi cuaderno y escribí una decisión irrevocable. «Mañana entregaré pruebas al fiscal. No todo, solo lo justo. Y pondré una condición a mis hijos: respeto o distancia». Por primera vez en años, dormí en paz. La mañana siguiente amaneció clara, como si el cielo hubiera decidido darme una tregua. Me vestí con calma, tomé el bolso con los documentos seleccionados y me dirigí a la fiscalía acompañada por Jimena. El edificio imponía respeto, paredes altas, eco de pasos firmes en los pasillos. Entregué la carpeta con manos firmes, aunque por dentro me temblaba todo el cuerpo. «Solo lo indispensable», le dije al fiscal. «Los documentos suficientes para abrir una investigación, no más». Él revisó, asintió y firmó un acuse. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Al salir, Jimena me miró con una sonrisa breve. «Lo hizo bien, Teresa. Ahora la ley tiene que hacer su parte». De regreso a casa, me encontré con Marcos esperándome en la puerta. Su rostro estaba cansado, pero ya no tenía la agresividad de antes. «Mamá, quería hablar contigo. Entramos juntos». Nos sentamos en la cocina. Él bajó la mirada, jugaba con sus manos como un niño inseguro. «Me equivoqué», dijo, con voz baja. «Sergio nos convenció de que todo era por el bien de la familia. Yo lo creí». Me quedé en silencio, mirándolo. Quise abrazarlo, pero no lo hice. No todavía.
No necesito excusas, Marcos. Necesito respeto. Él asintió, los ojos húmedos. Lo tendrás. Por la tarde Lucía vino con los ojos hinchados de llorar, pero su boca seguía llena de veneno. ¿Contenta? Ahora todos hablan de nosotros como si fuéramos delincuentes. Lucía, aún tienen una opción: pedir perdón y respetar las condiciones. Ella me fulminó con la mirada. Nunca voy a pedirte perdón. Para mí sigues siendo una extraña. Salió dando un portazo. Su rabia me dolió, pero también confirmé lo que ya intuía. Algunos corazones prefieren hundirse antes que ceder. Esa noche encendí la televisión. El alcalde aparecía rodeado de micrófonos, tartamudeando respuestas. El escándalo ya era público. Sergio había sido suspendido de manera oficial y los medios empezaban a escarbar más hondo. Respiré aliviada, aunque sabía que la tormenta apenas comenzaba. Al día siguiente, invité a mis nietos a cenar. Preparé su comida favorita, guiso de lentejas. Mientras los veía reír en la mesa, sentí que el corazón se me llenaba de fuerza. Esta casa es también suya, les dije sonriendo, y voy a asegurarme de que siempre tengan un lugar seguro aquí. Ellos no entendieron del todo, pero me abrazaron. Y en ese abrazo encontré la razón de todo. Poco después, inicié los trámites para abrir un comedor comunitario en el barrio, con el nombre de mi madre, Comedor Emilia. Una forma de honrarla, de devolver lo que la vida le arrebató. Mientras firmaba los primeros papeles, recordé las palabras que había escrito la noche anterior: respeto o distancia. Esa era ahora mi ley, y por primera vez sentí que la dignidad no era un lujo, sino una victoria. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al de antes. Ya no era opresivo, sino sereno, como si por fin respirara conmigo. Caminé hasta el despacho de mi padre y me quedé de pie frente al escritorio. El mismo lugar donde tantas veces escuché sus gritos, sus prohibiciones, su sombra. Ahora, ese espacio era mío. Me senté en la silla de cuero, pasé la mano por la superficie del escritorio y cerré los ojos. Escuché en mi memoria la voz del casete, esa confesión rota, y entendí que aunque él nunca me dio ternura en vida, me dejó un arma después de muerto, la verdad. Marcos vino unos días más tarde. Entró sin arrogancia, con paso lento. Me abrazó en silencio, sin palabras grandilocuentes. Ese gesto, pequeño pero sincero, fue suficiente. Era un comienzo. Lucía, en cambio, nunca regresó. Me enteré por terceros que hablaba mal de mí en cada esquina, que me llamaba extraña y ladrona. Me dolió, claro, pero comprendí que no estaba obligada a cargar con su odio. A veces, la sangre no es un lazo, es una cadena, y yo había decidido romperla. El comedor comunitario abrió sus puertas un sábado soleado. Vinieron vecinos, niños con ojos brillantes, mujeres cansadas que encontraron un plato caliente y un poco de compañía. En la entrada, un cartel sencillo decía: Comedor Emilia, nadie come solo. Me quedé observando la escena, con lágrimas que esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. La herencia que valía la pena no era la casa, ni los locales, ni el dinero. Era la dignidad. Era demostrar que no importa de dónde vengas, sino lo que haces con lo que recibes. Esa noche, al volver a casa, encendí una vela en la mesa del despacho. Me senté con un cuaderno nuevo y escribí: no soy la hija obediente que él quiso. No soy la madre sumisa que ellos esperaban. Soy Teresa, y elegí la verdad. Apagué la vela y en la oscuridad tranquila sentí que mi madre sonreía desde algún lugar. Y entonces lo supe, había ganado. No una guerra de herencias ni de papeles, sino la batalla más importante de todas, la de mi dignidad. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué piensas de la historia. Recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz,